Universidad del Valle Televisión presenta Rostros y Rastros. Estamos en Sevilla, capital de la provincia de Andalucía, en la España de hoy. Sus viejos y turísticos muelles al lado del Guadalquivir vieron partir en la época del Dorado a muchos emigrantes, soldados, curas, burócratas y aventureros en goletas que luego regresaban llenas de oro y plata y también de una forma nueva de concebir el mundo. Aquí en Sevilla, por el Guadalquivir, empezaba América para los españoles de entonces. América era la tierra del Dorado, un lugar maravilloso donde se podía disfrutar a plenitud de la exuberante naturaleza y el único en donde un hombre del común podía hacerse a fama y fortuna en esa estrecha sociedad feudal. Con América nace la nueva historia, una historia sustentada en la búsqueda de libertad y oportunidades para millones de migrantes. Desde que se vislumbró la grandeza del descubrimiento, los reyes católicos no quisieron repetir en América lo que desde griegos y romanos se hacía esclavizando a las naciones invadidas. Protegiendo a los indígenas que Colón llevó como esclavos a España en sus primeros viajes, la corona ordenó con cédula real se pusieran en libertad y se restituyeran a su país de origen. Muchos aquí en Andalucía y Extremadura buscaban afanosamente la forma de embarcarse. Fueron los pioneros de la gran migración europea a las Américas, que lleva más de 500 años. El progresivo empobrecimiento de la vida campesina a causa de la presión tributaria y el temor a las plagas fueron algunas de las causas de esta migración. Así ocurrió en Belalcázar, un pueblo del Valle de los Pedroches en la Sierra Morena cordobesa, donde los pastores y hombres comunes escucharon el llamado temprano de América para nutrir generosamente las oleadas de migrantes y ser el primer bastión de mestizaje colombiano. Este pueblo, antes de llamarse Belalcázar, cuentan, aunque eso está todavía por demostrar, hay muchos restos romanos, pero está por demostrar el nombre, que se llamó Gaeta. Luego, con la invasión musulmana, allá por el año 711, aunque aquí entraron un poquito más tarde, cambió de nombre y en lugar de Gaeta se llamó Gafik. Y erigieron una fortaleza que era la capital de toda la zona de Fas al-Bayut. ¿Por qué se le cambió a Belalcázar? Porque años antes de 1466, concretamente en 1450, Gutiérrez de Sotomayor, Gutiérrez I, maestre de la Orden de Alcántara, el maestre, que quería aparentar mucho, pues no se le ocurrió otra cosa que hacer un enorme castillo. Ese enorme castillo con el que contamos todavía, pero que prácticamente solo se conserva el cascarón. Y toda la gente que venía, pues qué bello alcázar. Alcázar castillo, bello alcázar, qué bello alcázar, qué bello alcázar. Y cuentan que en alguno de los viajes de los reyes católicos incluso llegó a decir la reina Isabel: qué bello alcázar tenéis, conde. Y decidieron, bello alcázar, pues vamos a cambiarle, Belalcázar. Y así fue cuando se le cambió en 1466 el nombre, con el que se conoce todavía.
hechos, Sebastián Moyano sale de Belalcázar en busca del Guadalquivir. Por ese río era como se iba a la mar. Comienza su recorrido en la milenaria ciudad de Córdoba. Entre puentes romanos y caminos árabes llega a Sevilla y se mezcla con otros voluntarios de los barrios cercanos a los muelles y escucha las canciones e historias de valientes marinos que hablan de sus aventuras en la mar o océano. Él lógicamente no se llamaba Sebastián de Belalcázar, su verdadero nombre era Sebastián Moyano. Pero en aquel entonces era muy dado de que cuando llegaban allí, que eran totalmente anónimos, ellos decían Sebastián Moyano, y Sebastián Moyano no decía nada. Cuenta que fue Pedrarias Dávila el que le preguntó, bueno, ¿tú de dónde eres? Tú eres Sebastián, muy bien, pero Sebastián Moyano no me convence. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Benalcázar, por cierto, dijo Benalcázar. Hizo mala utilización de la grafía, cambió la L por N, que es muy dado en todavía incluso hoy. Algunas personas ancianas dicen que son de Benalcázar, pero está demostrado que no es Benalcázar. Desde un principio es Belalcázar, aunque en algunos documentos, y sobre todo en documentos hispanoamericanos, aparece la grafía Benalcázar. Como digo, le preguntaron, ¿de dónde eres? Yo de Benalcázar. Bueno, pues entonces tú, en lo sucesivo, vas a ser Sebastián de Benalcázar. Igual que Pedro Arias Dávila, Pedro Arias de Ávila. Casi siempre se le ponía como apellido, no el suyo propio, en algunos casos sí, pero casi siempre el lugar de donde habían nacido. Años después, ya como capitán de Francisco Pizarro, Sebastián de Belalcázar entrará con sus tropas por el sur de la actual Colombia en busca del Dorado. Recorrerá el suroccidente y fundará Popayán y a Cali en el exuberante valle del río Cauca. Combatirá a sus enemigos y ocurrirán las atrocidades conocidas, pero legitimará a sus hijos mestizos. Fundará otras ciudades y traerá la caña de azúcar y los primeros esclavos de raza negra al valle del Cauca colombiano. Al embarcarse hacia el Nuevo Mundo, pocos pensaron establecerse en ultramar, pero vivos o muertos, muchos permanecieron aquí para siempre, tejiendo el proceso de mestizaje entre aborígenes europeos y africanos. La intolerancia cultural y religiosa del español de entonces se manifiesta violentamente en la conquista y luego se institucionaliza en la encomienda, el tributo y la mita, que junto a las epidemias traídas por el hombre blanco terminaron por diezmar y debilitar a la población indígena. En la migración ibérica hacia América podemos establecer dos grandes momentos. La primera, que es aquellos personajes convertidos en soldados que llegan a América y en forma violenta, y otras seguramente muy pocas por amor, se relacionan con las indígenas. De allí va a surgir ese primer momento de mestizaje, que luego va a dar la constitución de poblaciones campesinas. A esas poblaciones campesinas van a llegar en segunda oportunidad españoles, la mayoría de ellos pobres o funcionarios, que van llegando hacia el siglo XVIII y van a producir un aumento en la población, pero se van a relacionar ya no directamente con comunidades indígenas, sino con comunidades mestizas. Unido a estos dos, mestizos con españoles, también se va a introducir masivamente en ese siglo XVIII los negros africanos. Ellos entonces, negros, mestizos, españoles blancos e indígenas americanos, van a dar esa gran mezcla de la cual nosotros somos el resultado.
El proceso de mestizaje continuó. Además de los castellanos y andaluces, emigraron también familias provenientes de Galicia, del País Vasco y Navarra, de Aragón y de Asturias. Vinieron modestos funcionarios, comerciantes, rústicos campesinos y jóvenes desempleados que llegaron detrás de sus familias, o mujeres que venían al encuentro de sus esposos o hijos, trayendo también sus leyendas, su cultura mezclada ya, sus sueños y refranes. El frío conoce al desnudo, el mosco al arremangao, la caranga al hilachento y la negua al patirrajao. El bulto sabe a quién le sale, el mico sabe a qué palo trepa. La monja, aunque se vista de seda, monja se queda. El vestido no hace al monje, no por tanto madrugar, amanece más temprano. Al que madruga, Dios le ayuda. Dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando el río suena, piedra lleva. La ropa sucia se lava en casa. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Allá hay varias veces las que tienen que tener cuidado. ¿Ya? A ver, David, escribe. Grande, grande, David. ¿Ustedes están de acuerdo con el hallazgo, así como está escrito acá? A ver, Daniel, ¿por qué no? Le falta la H. Le falta la H. ¿Ustedes están de acuerdo? A ver, Lorena, ¿qué otro error hay? En vez de la S va la Z. En vez de S va Z. Bueno, corrige la palabra. Ahora les voy a hacer una lectura. Ustedes van a poner mucho cuidado, sobre todo al tipo de lenguaje que van a escuchar. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo. América concentraba la atención del mundo en el siglo XVII. Miguel de Cervantes intentó alistarse para el Nuevo Mundo en Sevilla, pero la suerte no lo permitió. También él buscaba un rincón libre de impuestos, deudas, amarguras y desengaños. Duelos y quebrantos los sábados. Lentejas. El Quijote, en cambio, recién escrito en una cárcel de Sevilla, desembarcó en América en 1605. Consumían las tres partes. Por barco también llegaron el papel, la tinta, los libros y las ideas modernas. Los cronistas de Indias, relatores de la conquista, escribieron con sus plumas de ganso el advenimiento de una nueva literatura, la crónica iberoamericana. Aquí en el Parque de los Poetas en Cali, al lado de Ricardo Nieto, Carlos Villafañe y nuestro gran novelista Jorge Isaac, vamos a hablar un poco de la cultura latinoamericana y cómo se ha forjado. Desde Colón, con sus diarios, ya aparece la noción de maravilla, de América, aparece todo esto que después va a ser un elemento clave en la cultura latinoamericana, es las diversas razas, las diversas culturas que en este continente se dieron cita, lo que se conoce como la unidad diversa latinoamericana. Tenemos una serie de vertientes que se han incorporado a la cultura latinoamericana, las diversas culturas precolombinas que aquí estaban cuando llegaron los conquistadores europeos, después la posterior llegada de los africanos y las diversas vertientes de la cultura europea. Todo esto se ha mezclado y ha configurado lo que hoy puede denominarse como una unidad diversa, que corresponde a unas mismas influencias, pero que ya tienen particularidades en cada país, en cada vertiente. En el siglo XX, los narradores, los artistas, los arquitectos entendieron esto y volvieron a beber en la fuente de los primeros cronistas. De ahí sale tal vez la noción de realismo maravilloso, de realismo mágico, de escritores como Carpentier, como Miguel Ángel Asturias, como Juan Rulfo, y tal vez el más conocido en el mundo con esa denominación, nuestro Nobel colombiano Gabriel García Márquez. En una obra como 100 años de soledad es quizás donde mejor se expresa literariamente esta noción de transculturación, de mestizaje, de todo lo nuevo que se forjó a partir de todas estas vertientes. En la guarracha hay, lejos tendremos hay, mientras el niño hay, ser sueño hay. Con la conquista española nos llegan a nosotros aquí en América
de ese rico, inmenso mundo ibérico, una serie de elementos que empiezan a incidir en una creación propia americana. ¿Qué elementos realmente nos llegan? Bueno, en lo que tiene que ver con el aspecto de los instrumentos musicales, nos llega la vihuela, que es antepasada de la guitarra, que en el Nuevo Mundo comienza a transformarse un poco. Tenemos, por ejemplo, el tres de Cuba, tenemos el charango en Perú y en Colombia el tiple y la bandola. Nos llegan también otros elementos, nos llegan del cancionero español, nos llegan villancicos, nos llegan los romances medievales de ese antiguo mundo que empiezan a fundirse con otros elementos tanto traídos de otros países, de otras naciones, como por ejemplo de todas las naciones y los grupos africanos, igualmente que los grupos indígenas de cada una de las naciones americanas. En Colombia particularmente vemos como esa fusión de ritmos, esa fusión de elementos culturales empiezan a crear nuevos ritmos, nuevos géneros. El bambuco, el torbellino, el pasillo son ejemplos de esta fusión. La guabina y el bambuco jugando cocli-cocli, entre risitas y guiños se perdieron por ahí. Al poco rato salieron, ella feliz y dichosa, porque entre los naranjales dejó de ser buena y moza. A las fiestas parroquiales llegaron más invitados y el torbellino furioso al verlos enamorados, entonando su canción, decía en la plazoleta: esa guabina coqueta me destrozó el corazón. Y se formó la trifulca porque el boom tolimense también quería jugar con la dama boyacense, y muy celoso el bambuco a la guabina abrazó, la llevó para su casa y la fiesta se acabó. Ya tienen un bambuquito y lo llamaron Cocli. Se sabe que la ciudad de Cádiz y Cartagena de Indias son ciudades hermanas. Sus fuertes y murallas fueron construidos en la misma época y por las mismas razones. Eran atacadas por piratas ingleses y ambas sirvieron de puerto para las ideas libertarias. Aquí en Cádiz nace José Celestino Mutis, quien por encargo de la corona emprende en el nuevo reino de Granada una expedición científica que permitirá conocer y estimar en mucho el patrimonio natural y vegetal de Colombia. Mutis, junto con Francisco José de Caldas, Camilo Torres, Jorge Tadeo Lozano y otros pensadores criollos, inician el estudio sistemático de la geografía, flora y fauna de estas tierras, trabajando estrechamente con los indígenas, dueños del conocimiento oculto de los poderes terapéuticos de las plantas nativas. Comienza entonces a tener protagonismo el saber nativo propio y natural, y surge el sentimiento de patria, y por el mismo camino por donde vino el despertar científico y las ideas modernas, llegó el despertar político de independencia y libertad. Y cuando llegó el momento, los hombres y mujeres de estas tierras decidieron que ellos solos bastaban para gobernarse. Criollos, mestizos, indígenas y negros empezaron el arduo recorrido para construir una nación multirracial y culturalmente mestiza.
A Cádiz llegaron de vuelta también las ideas de libertad, dando a los que se quedaron en España un poco de ella. Las ideas de independencia y democracia nacidas en América y que alimentaron a la vieja Europa tienen que ver con la libertad natural de todos los hombres, al derecho a tener derechos y a considerar que todos los seres en el mundo son iguales. En décadas posteriores a la independencia, las manos mestizas fundieron oficios europeos y americanos en Colombia, labrando la tierra, construyendo ciudades y caminos, enriqueciendo las artes y sazonando el gusto en nuestra cocina. Este es un plato campesino. Tiene tajada de maduro, que es del África, carne en polvo, chicharrones y huevo, que es de España. El arroz, que es del Asia, las arepas y los frijoles son nuestros. Eso es un plato diario que comemos nosotros. Este es un tamal que es nuestro. Tiene masa de maíz, papa colorada, carne de cerdo, de gallina y pollo. Y se envuelve en una hoja de plátano. La capa del viejo hidalgo se rompe para ser rana, y cuatro rayas confunden el castillo y la cabaña. Es fundadora de pueblos con el tiple y con el hacha, y con el perro andariego que se tragó las montañas. Del encuentro de estas culturas heredamos los nombres, un estilo de arquitectura, una forma de hablar, de hacer música, de vestir, que en la fusión fortaleció el gusto por el baile, el goce y la celebración de muchas fiestas, incluyendo la fiesta brava. La temporada taurina en América hace parte del itinerario mundial, en donde torero que se respete debe probar su alternativa. Con una guitarra y un par de palillos nació el paso doble flamenco. Colombia sigue teniendo las puertas abiertas a los extranjeros que desde hace varios siglos están viniendo, y no solo de España, a quedarse para siempre. El desarrollo industrial, la navegación a vapor, la construcción del ferrocarril y la formación de la gran industria han contado con el aporte de muchos extranjeros, aumentando la variedad cultural de la esquina más atractiva de América. Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle del Cauca. Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle del Cauca. Al centro de Uruguay, Buga que es bien, al norte Cartago y Obando, Buenaventura en el mar, cerca Palmira, Florida, Amaime, el Cerrito, un pueblo andaluz. Pradera junto a Candelaria, Ginebra, La Paila, El Dobio y Zarzal, Sevilla, Cachimba, Restrepo, Versalles, El Cairo, Guachín de Ceilán, Roldanillo, Buga la Grande, Tagua, La Cumbre, Yotobo, El Sarao, Columbo, Cemento, Guapiques, cerca la montaña está Toro y La Unión. Y cómo olvidar la Victoria, Darien, Caicedo, Serma y Guacarí. Y entrando al sur, Portamundí, Valle de Lili, dominando el plan, ay mi Cali. Esta es mi tierra bonita, que embriaga mis sueños con tantos parajes, y al desprevenido horizonte, en cualquier momento.